y vamos a dar inicio a la charla. Por favor, en algún momento me ven si se ve y se escucha. El delegado tiene un link, por favor, para poder hacer la asistencia a través de un Padlet. Ese Padlet lo voy a cerrar dentro de unos minutos, así que aprovechen los próximos 5 minutos para los que están presentes en la reunión. Luego de ese tiempo se va a cerrar. ¿Ok? Entonces vamos a dar inicio a la sesión de hoy. ¿Se ve en la pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Ya, ok. El problema es que están entrando al Padlet ahorita y se está filtrando la... Bueno, vamos a tratar de que eso no ocurra. Listo. Muy bien. Entonces, esta tarde puedes grabar si gustas. Recording in progress. Muy bien. Buenas tardes, estimados estudiantes. Soy Miguel Guevara, internista de la sede del Hospital Rebagliati. Y vamos a hablar esta tarde sobre el síndrome de insuficiencia renal crónica. ¿Por qué es importante conocer este síndrome? Porque es un problema álgido en la salud pública con un impacto significativo sobre el paciente, la familia, la sociedad y los servicios de salud, ¿no? Más o menos el 10% de las personas con falla renal están en etapas avanzadas, ¿no? Eh, Se produce una muy alta morbilidad en estos casos, en los pacientes, conociendo hospitalización, hay alto riesgo de insuficiencia respiratoria, de falla renal adicional. La causa más frecuente de ingreso a diálisis es nefropatía diabética y hipertensión, ¿ya? Importante que lo recuerden. Factor de alto riesgo cardiovascular. El riesgo de muerte aumenta 10 a 20 veces cuando el paciente entra a diálisis, ¿no? Y algo importante, el costo del tratamiento, ya sea diálisis o trasplante, ¿cierto? Es alto, así como también el manejo de las complicaciones cardiovasculares. Entonces, este contexto nos hace pensar que cuán importante es conocer este síndrome, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el síndrome de insuficiencia renal crónica? ¿Cómo lo definimos? La insuficiencia renal crónica es un síndrome clínico-humoral, resultante de la pérdida, miren, sostenida, progresiva de la función renal. ¿Ya? Este síndrome puede variar desde una etapa subclínica hasta una etapa totalmente florida, cuyo destino final siempre va a ser la uremia. En la fase final es fatal a menos que el paciente reciba terapia sustitutoria. En este caso son dos, o es diálisis o es trasplante renal. En la foto vamos a ver un riñón hipotrófico, desgastado, ¿no? Que tiene todos los cambios anatómicos de un riñón que no está trabajando de manera correcta. Entonces, ¿cómo podemos clasificar esto finalmente de manera operativa? Decimos que la insuficiencia renal crónica es una pérdida progresiva, por lo menos de 3 meses a más, de forma irreversible de la función renal, cuyo grado de afección se determina por el famoso la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Cuando esta cae por debajo de 90 mililitros minuto, ajustado a 1,73 metros cuadrados. Como consecuencia, se pierde las funciones de capacidad de eliminar desechos, de concentrar las orinas y de conservar los electrolitos en la sangre de manera adecuada. ¿Cómo ocurre esto? ¿Por qué hay básicamente este aspecto fisiopatológico? Para que una nefropatía dé lugar a este síndrome, tiene que tener dos caracteres fundamentales. Y esta vez seguimos haciendo énfasis en lo que vamos a preguntar. Los que están en clase y están atentos, probablemente no tengan mucha dificultad en responder las preguntas a la hora del examen. Los que no, evidentemente lo van a tener. Entonces, dos características fundamentales. La lesión debe ser, o el daño debe ser bilateral y debe ser difuso. Y la evolución es lenta y progresiva. Eso es lo que caracteriza la falla renal crónica. Hay muchas teorías que han tratado de explicar esta situación. Sin embargo, la que más se ajusta es lo que le llamamos la teoría de las nefronas intactas. Un grupo de nefronas, ¿no? Desarrolla un mecanismo de hiperfunción cuando falla otro sector y estos al finalmente terminan dañándose, ¿no? Esa es más o menos la idea que se mantiene hasta el momento sin ser definitiva. La progresión de la enfermedad, ¿qué significa? Hay pérdida de todas las funciones de este órgano importante que es el riñón. ¿Y cuáles son? Filtrado, depuración de sustancias, el mantenimiento tanto cualitativo como cuantitativo del medio interno,
importante la regulación de la presión arterial, el balance hídrico, la concentración y dilución de la orina, eh, activación de la vitamina D y, cómo no, de la eritropoyetina, que es una hormona que tiene que ver con la producción en la médula ósea. Todo esto va a generar un daño progresivo y sobre todo va a aumentar la mortalidad a nivel cardiovascular, ¿no? Porque el daño es a ese nivel. Aquí solo este cuadro para poder mencionar que tenemos la forma de determinar la tasa de filtrado glomerular, puede ser a través de una creatinina endógena, o sea, recolectando la orina de 24 horas, que es la forma más exacta, sin embargo no es la forma más práctica. La forma de Cockcroft-Gault, la primera sobre todo, anoten por favor, porque eso viene una pregunta, 140 menos la edad por el peso entre 62 por la creatinina sérica, ¿no? Entonces, y si es mujer, hay que multiplicar por 0,85, ¿no? Porque tiene menor masa muscular. Entonces, las dos formas, las dos primeras son las más frecuentes que usamos en la práctica clínica. Muy bien, ¿qué pasa con el cuadro desde el punto de vista semiológico? Entonces, yo tengo que preguntar al paciente antecedentes personales de alguna nefropatía previa, proteinuria, proteinuria, cólicos renales, arterias expulsado cálculo, infecciones urinarias a repetición, edema, hipertensión. Si en algún momento el paciente ha estado en coma, ha hecho lo que se llama preeclampsia, toxicidad médica, uso excesivo de analgésicos y historia familiar de nefropatías es importante. ¿Qué tengo que hacer? Una correcta y detallada anamnesis para determinar la alerta de una probable presencia. Existen factores de riesgo de inicio y desarrollo de la enfermedad renal, así como factores de progresión. ¿Cuáles son estos? Los factores más importantes iniciadores son un paciente mayor de 60 años, que sea hipertenso, que sea diabético, que ya tenga una enfermedad cardiovascular o que tenga enfermedad renal en la familia, que haya nacido con bajo peso, un prematuro, o que crece o nace con menos nefronas, ¿no? De hecho, la pérdida de la masa renal, ya sea por nefrectomía o por alguna causa, ¿no? Provoca hiperfiltración glomerular y desarrollo, en este caso, el daño del segmento que queda todavía vigente. También es cierto que por algún motivo esta enfermedad renal crónica está asociada a zonas de nivel bajo sociocultural, ¿no? Estratos económicos con menos favorecidos, ¿no? Se ve que tienen una mayor tasa de esta enfermedad con mayor problema, ¿no? Cuando lo voy a examinar a mi paciente, que ya tengo algunos indicios, debo registrar siempre el peso, la talla, alguna malformación y trastorno del desarrollo. Obviamente tengo que tomar la presión arterial. Eso lo tengo que hacer en ambos brazos, y a veces sentado y a veces echado. El examen del fondo de ojo, el oftalmoscopio. Tengo que hacer un buen examen cardiovascular, un buen examen de tórax, un buen examen abdominal, básicamente y ahora en lo que es urología, buscando masas o riñones palpables, ¿no? En el hombre es imprescindible la rectal. Hay que evaluar la próstata, ¿no? Y en las extremidades tenemos que básicamente evaluar la presencia de edema y algunos pulsos periféricos. Esta foto es para hacernos recordar que cuando tenemos pacientes en diálisis y trasplante, ¿no?, de muchos que hay en nuestro medio, ellos solo son la punta del iceberg de una gran masa de pacientes que tienen enfermedad renal crónica y que en algún momento van a llegar hacia arriba. Importante entonces este concepto. Entonces, sintomatológicamente, la enfermedad renal crónica puede dividirse del 1 al 4 en una fase compensada y la última fase descompensada. ¿Qué cosa es una fase compensada? Son estadios grado 1, 2, 3, 4. En la primera solamente hay un manifiesto de tipo humoral. Acá no hay nada semiológico. La depuración está alrededor de 90. En la RC grado 1 ya hay un aumento de la creatinina y de la urea, ¿no? La filtración está entre 60 y 89. Y acá en el grado 3 ya el paciente aparece con poliuria, con nicturia, ¿no? Ya hay una pérdida importante de la función renal y aparece la hipertensión arterial. Ya hay anemia, es llamativo, ya hay uremia, la creatinina está elevada, ¿no? Y la tasa de filtración va entre 30 y 59. Ya en el grado 4, todo lo anterior se hace más evidente. La piel se vuelve terrosa, hay edemas, aliento halitoso, la filtración cae. Miren, este cuadro
Este cuadro es fundamental recordarlo, porque en el primero no hay semiología. En el segundo ya tenemos un aumento a nivel laboratorial y algunos aspectos clínicos muy, muy sutiles, pero el tercero y el cuarto sí son más que evidentes. ¿Ya? Hacemos otra vez el énfasis. ¿Qué pasa ya cuando la enfermedad está descompensada en el grado 5? Es decir, que la filtración es menor de 15 mililitros minuto. En este cuadro es compatible conocido como uremia terminal. El paciente tiene todo el agravamiento anterior, encefalopatía, neuropatía, enfermedad ósea, necrosis de tejidos blandos, prurito, dislipidemia, anemia, tendencia a la hemorragia, miren, trastornos inmunológicos, miocardiopatías, etc. Miren todo lo que produce este estado de uremia terminal, que si no se reemplaza con diálisis, el paciente fatalmente va a flocular, ¿no? Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Aquí otro cuadrito para ver un poco las fases del 1 al 5, ¿no? Como vamos viendo relacionado a la curación, ¿no? Ya con menos 15 está en estadio 5 con todas las manifestaciones que hemos conversado. Aquí solamente para ver, miren, algunos factores de progresión de enfermedad renal que no se modifica, la edad, el sexo y la raza y el bajo peso al nacer. Eso es inmodificable. Pero ¿en dónde sí podemos intervenir en nuestro paciente? En la hipertensión, en la diabetes, la obesidad, la dislipidemia, el tabaquismo, la hiperuricemia y en la hipoaluminemia. Entonces, estos son factores de riesgo de enfermedad renal que va a producir proteinuria y hiperfiltración y va a haber daño progresivo, ¿no? Muy bien. Ahora, aquí viene algo importante. La diabetes es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica. El 40% de los nuevos casos, ¿no?, que ingresan a diálisis son diabéticos. Y el hipertenso, 25%. ¿Qué quiere decir? Casi entre diabetes y hipertensión ocupan los 2/3 de todos los pacientes renales. Después quedan la glomerulonefritis, enfermedad intersticial, cistitis y en muy bajo porcentaje algunas neoplasias. Entonces, qué importante es. Y acá solamente este cuadro para decirles que este problema es una afectación sistémica, ¿no? No es un problema solo del riñón. En el sistema nervioso el paciente va a presentar encefalopatía, polineuropatía periférica, disfunción autonómica, va a haber anemia, disfunción plaquetaria, hipertensión, miocardiopatía, pericarditis, ¿no? Enfermedad ósea, artritis pseudogota cálcica, derrame pleural, edema agudo de pulmón, anorexia, ascitis, etc. Y seguimos avanzando, ¿no?, en la esfera sexual, disfunción eréctil, en la piel, el prurito y la cirrosis. Y obviamente a nivel bioquímico todos estos cambios que tenemos que detectarlos y corregirlos cuando el paciente nos llega. Entonces, si seguimos hablando, ¿qué es importante que debo reconocer cuando examino un paciente? Entonces digo que si lo encuentro con pigmentación de la piel, esto sucede porque la enfermedad renal, la melanina y urocromo. Si tengo lesiones por rascado, esto ocurre porque hay prurito asociado a hiperparotiroidismo secundario. Hay hipertensión en el 80% de los pacientes renales porque retienen agua y sal. El paciente puede tener edema agudo de pulmón y edema periférico, ya sea por insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico. El famoso frote pericárdico es una emergencia. Cuando ocurre una pericarditis urémica, tenemos que tener mucho cuidado. Y finalmente, el paciente puede desarrollar un taponamiento cardíaco, ¿no?, produciendo hipotensión, pulso paradójico. Muy bien, este es un recorrido bastante, digamos, desde afuera, para ver cómo un paciente que entrevistamos y que sospechamos enfermedad renal por sus antecedentes, tenemos que hacer un examen físico prolijo, pero dirigido para ir tomando las probables etiologías. Aquí solamente esta paciente, para que recuerden, un estadio 5 de una paciente diabética, con una fase sabotada, pálida, y el apósito que está ahí es por el catéter venoso central que se utilizó para la hemorragia. En esta otra paciente desarrolló enfermedad renal crónica estadio 5 con diálisis por algo que es poco frecuente, una vasculitis, ANCA positiva, ¿no?, que dañó los riñones. Y obviamente esta paciente, no sé si ven una carita más redonda, una fase más corticoide, porque los corticoides, y tiene también un apósito para el catéter, que es lo que se está dializando.
Y finalmente, tenemos este paciente que llegó al estadio 5, que era una nefropatía ofensiva, pero este paciente ya había sido trasplantado. Lamentablemente, desarrolló rechazo renal y se hiperpara secundario, ¿no? Vemos ahí la palidez. Él es un profesor muy, un erudito, digamos, en su materia, pero había desarrollado esto, había estado casi 10 años con trasplante, pero luego de esto hizo rechazo. Y bueno, otra vez tuvo que regresar al programa de hemodiálisis. Muy bien, con todo esto quería yo mostrarles lo que viene a ser la enfermedad renal crónica en nuestro paciente y estar atentos a su detección temprana, porque es lo más probable que ayude al paciente antes de llegar a las complicaciones. Muy bien, ¿alguna pregunta o comentario del delegado, por favor? No, doctor, todo claro por los chicos. Muy bien, excelente. Les agradezco la atención a todos y muy buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes.